Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy... Entramos al último bloque de Te digo la otra por Uniradio. Y vamos a hablar un poco nosotros, vamos a sacarnos las ganas. ¿Hay ganas de hablar de Fidel? Es que es difícil hablar de Fidel. Estábamos hablando fuera del aire de todas las cosas que uno puede decir de Fidel Castro y de la Revolución Cubana en 2 minutos. Pero arranquemos, tenemos como 4 minutos para cada uno, así que no nos lo vamos a cronometrar. Creo que si estuviéramos en Cuba serían 4 minutos para vos, 4 minutos para vos, 4 para mí y nada, mentira. Ayer estaba mirando... Ojalá fuera así el racionamiento, porque en Cuba algunos se llevan una ración chiquita y otros... ¿Estás planteando? ¿Qué estás planteando? ¿Estás tu opinión? ¿Querés arrancar, Mauro? Sí, no. Sí, voy a arrancar yo. Voy a decir algunas cosas. Voy a tratar de ser breve, pero voy a decir algunas cosas. Me parece muy importante separar algunos tantos. Primero, casi nunca hago esto, pero en este caso me resulta interesante ir desde lo personal, desde lo emocional, lo vivencial. Para mí, como yo me crié en una familia de personas de izquierda, en la cual la Revolución Cubana a mí me la contaron como un cuento cuando era niño para ir a dormir. No tanto, pero más o menos. O sea, si yo voy a tratar de evocar una emoción, que también es válido, para mí la Revolución Cubana, la emoción que me genera, el sentimiento que me genera es de profundo respeto, de profunda admiración, de profundo sentimiento de estar ante algo épico, ¿no? De la hazaña de un grupo de tipos que se entregaron a una causa que era noble, que era la de derrocar una dictadura en un país que era el garito de los Estados Unidos, ¿no? El otro día cuando yo sigo escuchando y en eso llegó Fidel, llegó el comandante y mandó a parar, a mí se me erizan los pelos porque es real, porque lo que se dice en esa canción era cierto. Cuba era el garito de las mafias norteamericanas que en Estados Unidos no podían actuar porque era la época de la ley seca, etcétera, ¿no? Entonces yo hacia esa Revolución Cubana tengo un sentimiento de profunda admiración y de profundo respeto y bueno, y sin duda Fidel Castro era el jefe de esa revolución y un hombre que en su discurso y en su palabra, etcétera, me provoca una tremenda admiración política. Lo cual no quiere decir justificar luego 50 y pico de años de gobierno en el cual se cometieron terribles errores, en el cual se hicieron cosas que me parecen destacables, que probablemente muy pocos países en el mundo hayan logrado como sí lo logró Cuba, y en el cual se hicieron cosas también terribles, ¿no? A mí por lo menos me resulta, hace un tiempo atrás leía a Leonardo Padula, un escritor cubano muy bueno, que me gusta mucho, y un tipo que él era obviamente cubano y era comunista, y se dedica a escribir una novela muy buena que se llama El hombre que amaba a los perros, en la cual hace una disección también de la Cuba de los años 60 y 70, de la represión hacia los artistas, hacia cualquier disidencia, de la persecución a los homosexuales, ¿no? Uno de los personajes de su libro es su hermano es un homosexual que era un gran científico, un tipo al cual cuando se le descubre su condición de homosexual se lo margina de cualquier posibilidad. A ver, y así mil cosas. Entonces, bueno, la crítica que se puede hacer luego es decir, está el tema de los derechos humanos. A los cubanos a veces responden algo que también me parece razonable, que es decir, no hay ningún país en el mundo en el cual se respeten todos los derechos humanos. A Cuba no le va tan mal. Te muestran la lista de derechos humanos y te dicen, vamos a hacer el chequeo, mira que Cuba cumple muchos más derechos humanos de lo que cumplen otros países de los cuales no se habla tanto. Es una discusión evidentemente llena de grises. Por lo menos para mí, al día de hoy, yo no puedo seguir pensando a esta altura de mi vida y luego de haber tenido la suerte de poder estudiar, de poder leer cosas, etcétera, no puedo seguir teniendo la misma visión romántica que tenía capaz a los 12, 13, 14 años sobre esto, porque sería un inmaduro, ¿no? Pero a la vez tampoco me podés pedir, o tampoco me parece justo que desde la ideología liberal, desde el pensamiento demócrata liberal, se le exija a Cuba a un nivel que no se le exige a ningún país, en términos de respeto de ciertas cosas, y también el hecho de decir, bueno, y sin duda otras cosas que son criminales, ¿no? El bloqueo, decir, por Estados Unidos, que obviamente comercia con China, que es el mayor violador de los derechos humanos sistemático del planeta, y todos los países mantienen relaciones diplomáticas y comerciales normales con China. Nadie se hace el guapo con China. Y nadie se hace el guapo. Entonces, todo lo demás, Estados Unidos, ni que hablar, y Europa, que han financiado y apoyado a los regímenes más sanguinarios de la historia, aquí en América Latina, en Medio Oriente y donde sea en el mundo. O sea,
me parece de una gran hipocresía siempre ese juicio desde los liberales y desde el capitalismo hacia Cuba. También a veces cosas que uno leía en Twitter que son divertidas, a veces te dan para pensar también cuando eran cosas del estilo, bueno, cuando alguien va a México y ve pobres, no dice esto es la culpa del capitalismo y miren qué mal que funciona el capitalismo, pero si vas a Cuba y ves a una persona haciendo cualquier cosa que no es que no es ideal, miren cómo el socialismo fracasa. Entonces me parece que hay mucha hipocresía, hay mucha mala fe en denunciar siempre de un lado y no del otro. De mi parte, lo que puedo sentir hoy, tras la muerte de Fidel Castro, es el profundo respeto hacia un revolucionario y luego la crítica lógica hacia un tipo que se mantuvo 50 y pico de años en el poder y que sobre el cual también penden un montón de acusaciones que algún día sabrás si son verdades o no, sobre un montón de temas, sobre la fortuna que amasó, sobre un montón de cuestiones que también siempre van a estar interferidas por decir cuánto de esto son operaciones mediáticas o de los gusanos, etcétera y no, pero bueno, nada, un ser humano que vivió una vida tan larga que es imposible que no esté llena de matices, ¿no? Sí, Fidel Castro, para empezar, fue un hombre de época y un hombre de régimen. Esa gente que cuando uno le empieza a hablar no puede dejar de hablar de una época, de la historia de la humanidad y de un régimen político. Eso es impresionante, ¿no? Contar la historia de una persona a través de un tiempo histórico y de un régimen. Yo destaco de Cuba el hecho de lo original de la Revolución Cubana, es decir, un montón de factores únicos e irrepetibles que se dieron en la Revolución Cubana y que hicieron de ese régimen algo, justamente, una excepción, algo único. Si uno mira el Caribe hoy y ve todos los países que rodean Cuba y la situación en la que se encuentran, me parece que un buen punto es comparar a Cuba con esas realidades. Porque muchas veces, hablando de las injusticias que se cometen, que decía Mauro, se pone a Cuba y se dice, bueno, mirá Cuba y mirá Finlandia con libertad lo que logró. Y bueno, como la socialdemocracia es mejor que el comunismo. Claro, pero hay que ver las trayectorias que tienen los países. ¿De dónde venía Cuba? Estar a 90 millas de Estados Unidos, imagino que debe condicionar un poco a un régimen revolucionario, situación de bloqueo y demás. Cuba ha logrado un montón de logros que son impresionantes en general para la humanidad y concretamente si uno piensa que es un país que está bloqueado y que está a 90 millas de Estados Unidos, que lo asedió de todas las formas posibles. Si un país logró las cosas que logró Cuba en esa situación terrible, de lo que será capaz la humanidad con todos los recursos que tenemos, Cuba, un país pobre, con un montón de dificultades, logró cosas que son envidiables para países desarrollados. Entonces, ese mensaje para la humanidad me parece que es bastante interesante y que da como algo de optimismo. No todo está perdido. Cuba tiene un régimen evidentemente autoritario de partido único que no creo que sea exportable y que a esta altura nadie defienda con demasiada sensatez. Es un régimen hijo de un tiempo donde Fidel Castro evidentemente tuvo que aliarse a la Unión Soviética y para eso tuvo que aceptar un modelo político que hoy no es el ideal y no es querible, y creo que los propios cubanos, más allá o más acá, lo van a terminar cuestionando porque aparte es un régimen que tiene mucha autocrítica. Hablando de autocrítica, esto lo asocio también con el estalinismo. Vos hablabas de la persecución a intelectuales y demás, pero el régimen cubano, aún siendo un régimen autoritario en muchos aspectos, no es los países de Europa del Este. No había gulags en Cuba. Claro, no es los países de Europa del Este. Los intelectuales jugaron un papel en la revolución, más allá o más acá, hay voces críticas. No hubo un exterminio. No hubo un exterminio. El culto a la personalidad en Cuba es muy sobrio. La figura de Fidel Castro es casi de consenso, pero aparte es un culto a la personalidad, si se quiere, muy sobrio y muy modesto, comparado con lo que fueron los regímenes totalitarios y terribles de Europa del Este, Unión Soviética y demás. Es un régimen que evidentemente tiene un montón de errores. No sé, por decir uno, la libertad en la organización de las personas políticamente. Ya ni siquiera digo el partido único, sino decir, bueno, de qué forma 5 personas se pueden juntar, hacer una organización libremente y demandar cosas. Y bueno, y eso me parece que hoy no es difícilmente defendible, y creo que el régimen también lo va a revisar, como ha revisado, por suerte, un montón de sus errores. Las críticas al régimen cubano, también Mauro lo decía, a veces suenan raro, ¿no? Ayer yo miraba un programa de tele, Intratables, que era el que mencionaba Federico Graña, y había una muchacha que decía, bueno, que ella había ido a Cuba y había gente que se prostituía. Y uno decía, sí, bueno, sí, como se prostituyen en Cuba, como se prostituyen en muchos países y tal, no sé si está bueno o no la prostitución, mismo, ¿no? Seguramente, para empezar, la prostitución de las personas porque no tienen más recursos, bueno, no es lo ideal, pero criticarle eso a Cuba, siempre se dice, bueno, hay gente que en Cuba se prostituye, sí, como pasa en todo el mundo. Hay corrupción, o hay corrupción. Una mujer, bueno, creo que la misma periodista decía las diferentes clases sociales que había en Cuba, ¿no? Es decir, bueno, si vas a cuestionar la existencia de clases sociales y diferencias en Cuba, ¿qué dejás para el resto del mundo o para nuestros países donde 10 familias tienen más recursos que el 90% de la población? Entonces hay críticas que se le hacen a Cuba que para mí son insólitas. Sí creo que
que lo peor que se le puede hacer a un régimen, quienes simpatizan con él, es vendértelo como una caja de zapatos perfecta. No, Cuba tiene un montón de errores, hay cosas que no son imitables, hay cosas que no quiero para mi país y que seguramente los cubanos no quieran vender a otro país. Hay cosas en las que Cuba fracasó y que por algo está revisando. Si Cuba hubiese triunfado en todo, no estaría revisando su sistema económico para empezar y seguramente su sistema político más tarde o más temprano. Pero creo que en estos días en los que se intenta hacer, como ya para cerrar, una evaluación de la figura de Fidel Castro, la historia de la humanidad no es una historia objetiva, no existe la historia de la humanidad, existen historias contadas por distintas partes, hay distintos relatos de clases sociales, de grupos y demás. Yo creo que mirado desde el mundo periférico, desde el tercer mundo, desde los países pobres, subdesarrollados e incluso de las personas que viven en países ricos pero viven en una condición de inferioridad, para todas esas personas Fidel Castro es una representación de valores nobles y creo que el saldo es ampliamente positivo y que sí va a ser absuelto por la historia, como él dijo en algún momento, porque Fidel Castro fue el símbolo de un montón de buenas causas, fue un tipo y su propio país solidario con un montón de causas justas en todo el mundo y creo que, bueno, como decía, Fidel Castro es una persona que deja un montón de cosas muy interesantes para analizar y un montón de buenos valores para quienes creemos que otro mundo es posible. Sí, claro, y solidario desde la escasez también, ¿no? No solidario desde las fundaciones suecas y finlandesas que a todos les gusta, ¿no? Solidario de la escasez. La pregunta es que a mí se me abre con todo lo que vos decías similar, es decir, pero es imprescindible al final, tiene que ser, es una cosa o la otra, ¿no? Tiene que haber restricción a las libertades y autoritarismo y falta de ciertas cosas para que haya reparto, para que haya igualdad, para que haya iguales oportunidades. Pareciera como que la humanidad no puede salir como de esa dicotomía, o es libertad o es que todo el mundo coma. Eso es como una cosa que a mí me genera un callo cerebral, ¿no? Ya Tamara ya te dijo, pero nos metemos en un tema terrible. Una revolución, así te lo tiro así de titular y dejamos a Tamara. Una revolución es un hecho violento y es lo más autoritario que existe en el mundo. El muerto es de un lado y del otro. Y una revolución, y más cuando estás a 90 millas, implica que en algún punto vos te empieces a militarizar porque tenés que ejercer un control no solo a la interna, sino sobre todo a la externa. Vos empezás a militarizar, se militariza toda la sociedad y bueno, eso luego se traslada a distintos órdenes. ¿Cómo convive ese control con formas de democracia y de libertad en un reparto de la riqueza? Cuando aparte tenés actores que van a querer derrocarte porque no quieren que vos toques sus privilegios. Es una gran incógnita. Esa es una gran incógnita. Yo sigo apostando a una izquierda en la cual el precio de la justicia social no sea la libertad. Pero yo ni siquiera hablo de la libertad burguesa de elegir entre Mieres y Bordaberry, sino la libertad de que un tipo pueda decir lo que quiera y organizarse con quienes quieran y no por eso ir preso. Bien, muchas de las cosas en realidad, más que nada lo que tiene que ver con el faro que representa Fidel y la revolución cubana, ¿no? Para la gente, que se considera de izquierda, pero también para la historia de los pueblos del mundo, digamos, lo que representa esta gesta revolucionaria. A Fidel creo que hay lo más difícil de Fidel es haber vivido tantos años, ¿verdad? Porque aquellos revolucionarios que han tenido la mala suerte, pero también la buena suerte de morir, a pocos años después, pensemos en el Che Guevara, pero un Camilo Cienfuegos también, y demás, evidentemente no cargan con ese peso de haber tenido que llevar adelante la nación cubana durante las décadas después, que evidentemente fueron las más duras, más allá de la gesta revolucionaria que tiene su éxito, lo más duro viene después, y Cuba es hija de las restricciones y de su contexto, ¿no? Y esa libertad individual que uno le achaca, le falta al régimen cubano, también es la libertad que el país no ha tenido, ¿no? Las restricciones y las libertades que el país no ha podido tener en vigencia, digamos, son las libertades que se han visto disminuidas en términos individuales. Evidentemente, Cuba, para mí, implica, digamos, una revolución en términos, por ejemplo, antiimperialistas, en términos patrióticos, no de nación en tanto Estado-nación, sino patrióticos. Hay una visión comunitaria muy digna, digamos, y muy latinoamericanistas de los cubanos, tanto del régimen, pero también de todos sus pobladores, y eso creo que es sumamente destacable y creo que enorgullece al pueblo cubano, pero creo que también les genera mucha admiración de parte del pueblo latinoamericano en general. Respecto, lo que decían ustedes, ¿verdad? ¿Qué decir del acceso a los derechos humanos? Sí, es cierto, hay libertades civiles y políticas que están lesionadas. Hay otros derechos a los cuales hay un acceso universal y debe ser Cuba un ejemplo mundial en ese sentido, como salud, educación, vivienda, etcétera. También hay que marcar que hay una Cuba antes y después. Cuba, marcada por su contexto, tiene que asociarse a la URSS, eso le implica todo un montón de demandas,
y después tenemos lo que es la caída de la URSS, que genera un repensar en el régimen y un Fidel que ya que recrudece alguna de las lógicas, digamos, del régimen, que el régimen se ve bastante vapuleado por esa situación y que empieza también a mostrar sus bemoles, digamos, más allá de los que ya tenía acarreados, digamos, desde el inicio del régimen. Hay un modelo de izquierda perfecto, yo creo, o sea, no ha habido, al menos en la historia, un modelo de izquierda o un modelo socialista que pueda ser ejemplar en algunos sentidos. Sí creo que el cubano, quizás como modelo socialista, sea el faro que por lo menos en algunos sentidos hay que tener, pero también hay que aprender de ello. Creo que la capacidad autocrítica de los cubanos y del régimen es un aspecto fundamental en este sentido, porque muestra, digamos, que más allá de todas estas cuestiones complejas, digamos, y de falta de libertades que tiene el régimen cubano, también ha logrado todo otro montón de cuestiones, y también y debe ser un faro en el sentido de pensar todos los logros que ha obtenido a pesar de todas las limitaciones que ha tenido que afrontar. Los medios de comunicación y en general, ¿no? El mundo ha sido muy, muy crudo, digamos, con lo que ha sido el régimen cubano. Yo creo que sigue vigente una especie de guerra fría contra Cuba hasta el día de hoy. En términos, capaz que no tanto de restricciones económicas, pero más que nada, ¿no? En lo que es las campañas mediáticas, donde Cuba sigue siendo una dictadura, donde Fidel Castro es una imagen completamente irrisoria, lamentable, digamos, para lo que es el mundo, donde permanentemente se están acotando todas las dificultades que tiene el régimen cubano. No se hace con ningún país del mundo. Como no se hace como ningún país del mundo. Yo creo que la Guerra Fría no se terminó con Cuba. Hay un rol de los medios de comunicación muy importante de tratar de hacer caer y de demostrar que ese régimen no sirve, no funciona, que limita a la población, que lo único que hace es generar, digamos, diversos malestares. Entonces, como para cerrar, la figura de Fidel Castro, yo creo que es una figura a siempre tener en cuenta en un montón de sentidos. Por un lado, por sus capacidades, no solo en términos de académicos, digamos, su capacidad de inteligencia, digamos, su capacidad de valentía revolucionaria en sí misma, sino también sus ideas. Después está la forma en la que la han podido implementar, ¿no? Que es otra situación donde allí hay que colocar un contextos históricos variados a lo largo de las décadas, contextos sociales, económicos, culturales e internacionales, en una lucha que fue y que ha sido muy ardua y muy dura para todo el pueblo cubano en general, digamos, más allá del régimen en particular. Pero creo que es un mojón, un punto de inflexión en la historia del mundo, lo que es la historia de Cuba, y creo que el régimen cubano es un régimen que debe ser siempre estudiado, analizado, criticado también, pero debe estar siempre en vigencia para tratar de tomar como ejemplo para un montón de cuestiones, donde, como decía Mauro, desde la escasez logró conseguir cosas para toda la sociedad y para todos los pobladores que creo que ningún otro país ha podido conseguir en este mundo del sistema capitalista, ¿no? Donde tantas desigualdades y tantos derechos humanos se ven lesionados permanentemente.